Eh, Vamos de una vez a comenzar en la clase de hoy con la epístola a Primera de Timoteo, y el grupo 4 es que le corresponde exponer esa epístola para cada uno de nosotros en el día de hoy. Amén, gloria a Dios, buenas noches, que el Señor nos bendiga. Damos gracias al Señor. Nosotros somos, como dice el profesor, nosotros somos el grupo 4. Mi nombre es Marilena Martínez y nos corresponde la primera carta de Timoteo. Y empezamos diciendo que Pablo inicia esta carta con una salutación sencilla, pero y sí haciendo énfasis en Timoteo como su verdadero hijo en la fe. Esta epístola fue escrita a un pastor joven para asesorarlo en cuanto a sus deberes y ministeriales y su propia conducta en el ministerio. Aquí Pablo incluye algunas advertencias, algunas instrucciones que Timoteo debía hacerla llegar, debía de pasarle a la iglesia o a las iglesias. Nosotros podemos ver la relación que había entre Timoteo y Pablo, y era una relación de padre e hijo. Pablo fue el padre espiritual de Timoteo. Él fue que lo instruyó, él fue que lo dirigió, y él tenía una confianza, una gran confianza en Timoteo. A pesar de Timoteo, un muchacho joven, Pablo confiaba en Timoteo, aunque era la persona indicada para hacer el trabajo que él necesitaba en aquella iglesia. La situación existente. En Éfeso había una situación y era que los maestros estaban enseñando una doctrina errada, una doctrina contraria a lo que decía el evangelio. Y a esta doctrina Pablo la llamaba fábula, la llamaba fábula profana y de vieja. Y esto hacía que la gente se apartara de la verdad. Esto permitía que hubieran disputas. Bendito sea el Señor. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, para eso te pedí que te quedara en Éfeso, para que eso no siguiera sucediendo. En el capítulo 1, versículo del 7 al 10, Pablo le dice a Timoteo que habían algunos que se habían hecho maestros de la ley, sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Y ellos saben que la ley, Pablo le decía, ellos saben que la ley no fue para los justos, sino para los transgresores y para los desobedientes. Pablo, para evitar que pareciera que él estaba condenando la ley, al condenar a los que la pervertían, Pablo dice, la ley en sí es buena. O sea, era buscando una forma de que él no fuera condenado por estar condenando a los transgresores de la ley. Él decía, el problema es que los que están, aquellos que están utilizando la ley, están, ¿cómo decimos? Controlando la vida de los cristianos. Bendito sea el Señor. Y dice Pablo que obedecen el evangelio, no la ley condena. La ley condena a aquellos que no caminan conforme al evangelio, porque el que camina conforme al evangelio no necesita la ley. La situación de Pablo. Pablo no podía olvidar que en otro tiempo él había sido un perseguidor de la iglesia y enemigo de Cristo, pero él había alcanzado misericordia. Y dice Pablo que aunque él fue un injuriador, un blasfemo, en su ignorancia, la gracia de Dios fue más abundante. Bendito sea el Señor. Pablo parece estar diciendo que su propia situación, su propio caso permitía, era una prueba innegable de que Cristo podía perdonar a cualquier persona porque lo había hecho con el pecador más grande que había sido él. Amén. Vamos a continuar con mi hermano José Manuel. Pablo continúa hablando en la epístola y le da un mandamiento específico a Timoteo. Le dice que el mandamiento, Pablo especifica y le describe: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías
pasadas de ti, milites por ella con buena milicia. Y dice que el propósito general de este mandamiento que estaba dando Pablo a su amigo, su hijo, su hermano, su compañero de fe, era para que él mantuviera la fe, para que mantuviera una buena conciencia y no se dejara desviar por todo aquello que ya se estaba viviendo en la iglesia de Éfeso donde él estaba. Luego comienza a desglosar las cosas que deben ser tomadas en cuenta antes de todo lo que se vaya a hacer. Y allí da instrucciones específicas sobre la oración. Le dice, hagan rogativas en el capítulo 2, versículo 1, hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia. Y Pablo allí se detiene y le dice, no la hagan por los pastores o por los líderes de la iglesia, háganla por todos los hombres, háganla por los reyes en eminencia, háganla por aquellos que dirigen, por aquellos que están al frente de todo. Pero ¿para qué Pablo le estaba diciendo esto a Timoteo? Para que podamos vivir de manera responsable, de manera quieta, en la honestidad y toda piedad delante de Dios. Porque en el versículo 2, en el versículo 3 de este capítulo 2, Pablo le dice, porque esto es agradable a los ojos de Dios. Todos los hombres lleguen al arrepentimiento, a tener salvación, a poder disfrutar de una nueva vida como la que yo ya he vivido. Allí le comienza a decir y sigue diciéndole a Timoteo, mira, Jesucristo vino, fue sacrificado por nosotros y es el mediador entre Dios y los hombres ahora. Y yo soy uno de esos que andaba en ese camino y él me restauró y me libertó. Luego, desde el versículo 9 hasta el versículo 15 del capítulo 2, Pablo especifica algunos puntos allí acerca de las mujeres y es algo que se ha tomado mucho en cuenta y se habla mucho, pero Pablo allí estaba sucediendo una situación donde las mujeres tenían competencias por lo que iban a vestir, por lo que iban a lucir, por su cabello, por todo lo que hacían. Entre ellas había una competencia de que la que mejor vistiera o la que mejor expusiera lo que tenía iba a ser reconocida por encima de todas. Entonces Pablo especifica allí y le dice, ellas han olvidado lo principal, el llamado al servicio que ellas deberían hacer, y le dice, yo no permito que las mujeres hablen en la iglesia, yo no permito que estén por encima del hombre, pero le dice a Timoteo en consejo, trata tú de regular esto, trata de verificar esto y no permitas que esto pueda suceder en la iglesia. Así es, luego de que Pablo le hace esta exhortación a la iglesia, vamos a ver en el capítulo 3 cómo Pablo se refiere a lo que es los diferentes oficios después que se hace natural de una exhortación a la iglesia. Ahora Pablo viene a hacer algunas instrucciones a aquellos oficiales que tienen que ver con las iglesias. En este caso a Timoteo, aunque es muy difícil tener una idea exacta en cuanto a la naturaleza de la organización de la iglesia primitiva, sí el apóstol Pablo hace referencia a los diferentes tipos de oficios que se podrían apreciar en aquel tiempo. Estos oficios son, bueno, el oficio del obispado, el obispo, el oficio de los ancianos y el oficio de los diáconos. Se dice que los obispo viene del griego, ¿verdad? Obispados, viene del griego obispo, ¿verdad? También que significa sobreveedor. Un sobreveedor es un tipo de líder supremo. También está el diácono del griego diáquinos, que significa servidor, y también están los ancianos, que significa mayor de edad. Estos son los presbíteros. Pablo hace referencia a Timoteo y a Tito. Ellos ejercieron lo que podrían determinarse como el oficio de pastor en nuestro día, porque ellos nunca fueron llamados ninguno de estos tres términos del oficio que se mencionan ahí. En relación a lo que es el pastorado, Pablo siempre soltaba que pusiera atención, mucha atención a la grey. El oficio del diácono, de igual manera, los diáconos deben ser hombres que estén por encima de cualquier reproche y han de demostrar que tienen las debidas características para asumir ese oficio. En ese mismo
capítulo 3 menciona ciertas características que deben de tener estos obispos, diáconos y ancianos. No hay una diferencia marcada en cuanto a lo que es el ejercicio en sí del oficio, pero sí hay una instrucción específica de cuáles son esas características que deben de tener esas autoridades de la iglesia. En cuanto al oficio de los diáconos, se dice que debían ser esposo, marido de una sola mujer, y ahí voy a hacer un paréntesis, marido de una sola mujer, porque vamos a ver más adelante una pregunta que le vamos a hacer a nuestro profesor en ese sentido, de ser marido de una sola mujer. Bien, deben de ser que sus esposas tenían que ser también cristianas, debían de ser ejemplares. Las instrucciones son muy parecidas a todos los obispos. Y en un paréntesis personal que Pablo le hace a Timoteo, le dice que lo quiere ver pronto allá en Éfeso. Pero antes de eso era necesario que Pablo tuviera una responsabilidad aún en su juventud de ejercer el ministerio apegado a los principios y que no se dejara llevar por doctrina de algunas personas que se seleccionaban como maestros, llevando algunas doctrinas que estaban fuera de lo que era la gracia, sino basada solamente en la ley y conceptos humanos. En cuanto a esto, Pablo hace ciertas estrofas dando un versículo que dice que Dios fue manifestado en la carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles y creído en el mundo y recibido en la gloria. Esto se lo hace Pablo a Timoteo en referencia a una exhortación personal que Pablo le hace para que esté apegado, que su conducta como ministro, aún sea joven, no sea arrastrada por doctrinas falsas. También le dice que nadie tenga en poco su juventud, sino que ponga de manifiesto lo aprendido. Pablo le dice a Timoteo que se enfrente a cada una de esas doctrinas una por una, si fuera posible, refutar las herejías, ideas erróneas, así como un número interminable de cosas que le atañen a la responsabilidad como pastor. Pablo sigue diciendo que no tenga nada que ver con enseñanzas extrañas al evangelio y que procure siempre sobresalir en lo que le toca una vida piadosa más que la excelencia física. Toda vez que en aquellos tiempos mucha gente se preocupaba más por lo físico que por la vida piadosa, en relación a lo que era el ejercicio corporal, y que se entregue a la tarea de tal manera que su éxito sea seguro. Vamos a permitir que la persona que siga tenga la oportunidad. Amén, bendiciones a todos. Amén. Mi nombre es Juan Carlos Cordero y voy a estar exponiendo acerca de las relaciones sociales. Pablo comienza soltándole a Timoteo acerca de los jóvenes, el trato que tienen que tener los jóvenes y las mujeres también jóvenes, que deben tratarse como si fueran hermanas, igual para ambos. Eso tenía que ser un trato mutuo entre ellos, debían tratarse como hermanos. También sigue soltando a Timoteo la forma que tenían que tratar a los ancianos, que los ancianos debían tratarlo con la paz, tenían que tener esa relación y mantenerse con esa pureza los unos a los otros. De igual forma también las viudas, esto era un trato especial, motivo que la atención de ella en la iglesia, porque temía que cualquiera de ellas buscaran una forma, un sustento que no sea la forma moral que debidamente deberían conducirse dentro de la iglesia, sino que le incitaban a que se tenían que mantener en la oración,
y tenían que mantener una vida ordenada. También uno de los oficios que le establecían era que el oficio de servir, tenía que servir dentro de la iglesia. Y también Pablo instruye a Timoteo que fije una edad mínima por la cual cada una debían de adquirir este oficio, adquirir esta posición dentro de la grey, dentro de la iglesia, para que por dado caso no hubiera una situación por la cual ellas se sintieran atraídas por alguien o comenzaran a petear, como dice él, no tuvieran no hubiera ningún resbalón. Así también él le exhorta a los ancianos que debían de su verdadera posición dentro de la iglesia, debían era de instruir, de corregir, debían de enseñar a los demás y debían de predicar la palabra. Y también que si hubiera alguna falta, tenía que haber dos o tres testigos para ser apoyada. Asimismo, la atención física del cuerpo humano, que debían de guardar su cuerpo, la atención que deberían prestar a su cuerpo. Y más abajo habla de cómo tenían que tratar los esclavos y los amos, el trato que debían darle a cada uno de ellos. En esas instrucciones habla de que todo lo tenían que hacer con amor, como si fueran para Dios. Y asimismo, de esa misma forma, más abajo habla de los falsos maestros que en esos tiempos se infiltrarían dentro de la iglesia, pero que eran asuntos de cuestiones de ellos mismos, que lo iba a hacer ellos desviarse, lo iba a hacer entrar en pleito, en contienda, y que no iba a ser provechoso para ninguna de las personas en la iglesia. Eso es todo de mi parte y la persona que continúa. Instrucciones de Pablo a Timoteo acerca de la espiritualidad personal. Tenemos primera de Timoteo, su capítulo 6 al verso 11, que nos habla acerca de algunas instrucciones que Pablo le dio a Timoteo, que es huir de aquellas cosas y sobre todo que practique lo que es la justicia, el amor, pero también vemos que hay otros elementos también que están incluidos, que es ser moralmente sano, ser caballeroso, que practique lo que prediques y que sea modelo de sí mismo, y porque Cristo es nuestro modelo, y ser modelo para otros también. O sea, que son algunas características de algunas instrucciones que el apóstol, que Pablo le da a Timoteo. Amén. Dios bendiga este grupo que ha expuesto sobre primera de Timoteo. Yo pienso que han hecho una buena exposición y ha sido de mucha bendición. Hay una pregunta que hizo el hermano Máximo Martínez ahorita acerca de la frase esposo de una sola mujer, ¿verdad, Máximo? Así es, una de las características que exige para ser diácono, para ser obispo, para tener uno de los tres oficios, es que sea marido de una sola mujer. Muchas veces se ha tomado esta parte para hacer una doctrina bíblica de ello, y queremos, por la interpretación que se le da, porque muchas veces dicen que sea marido de una sola mujer, interpretando que un hombre después de haber tenido una primera relación, ¿verdad? Y luego termina esa relación y vuelve a casarse, ya no puede ser, no puede ejercer ninguno de esos ministerios. La interpretación. Si la interpretación es que los diferentes estudiosos de la Biblia le dan esa frase,
Algunos dicen que la traducción debería decir que se haya casado una sola vez. Esa es la traducción donde hay más consenso sobre el significado de esa frase. Hay otros que dicen que en la sociedad oriental, y todavía eso es así, se le permitían a los hombres tener todas las mujeres que pudieran mantener. Y lo que era pecado es que tú tuvieras más de una mujer que tú pudieras mantener. Pero si tú podías mantener 10, te podías tener 10 porque eso. Ahora, si tú no lo podías mantener, te estaba pecando. O sea, esa es. Y todavía en muchos países orientales, todavía eso existe todavía. Esa práctica. Pero, de todas maneras, el consejo bíblico es que cada hombre no debe tener más de una mujer. Es el consejo bíblico. En ese caso. Entonces se supone que una persona que era obispo, diácono, un líder de la iglesia, se supone que debe ser un ejemplo para la familia. Entonces no se podía poner a cualquier persona a liderar en la iglesia, debía de reunir algunos requisitos que fortalecieran los lazos familiares. Y eso, por eso el apóstol Pablo, ahí guiado por el Espíritu Santo, se aconseja que las personas que se van a poner para liderar en la iglesia deben de ser las personas que estén más cerca del ideal de Dios. Porque el ideal de Dios es que cada una, la gente se case una vez y que estén juntos hasta que la muerte los separe. Ese es el ideal de Dios. Entonces, cada vez que vamos a buscar algún líder en la iglesia, debemos de pensar cuál es el ideal que Dios quiere para buscar lo que esté más cercano al ideal de Dios. Sabiendo que como humanos nunca vamos a alcanzar totalmente aquí en la tierra el ideal de Dios, pero debemos siempre de estar deseando, o si vamos a elegir lo que más se asemeje a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Más o menos esa es la idea. Profe, una pregunta. Entonces, por ejemplo, si en tal caso la persona está se divorció. Sí. Y es la persona ideal para el cargo. Entonces, porque está divorciado, ya esa persona no puede ser, no se puede elegir. No, pues yo lo que dije es que hay que buscar siempre lo que esté más cercano al ideal de Dios. Okay. Porque si hay dos personas que son ideales para el cargo y hay uno que se ha casado una vez y hay otro que se ha casado varias veces, hay que coger el que se ha casado una vez. Exacto. Porque ese está más cercano al ideal de Dios. Okay. No sé si me entienden. O sea, nosotros debería ser así, no siempre es así, pero nosotros debemos siempre, en todas las decisiones que vamos a tomar en cualquier área de nuestra vida, debemos siempre pensar cuál es el ideal de Dios en esto que yo voy a hacer o en la decisión que voy a tomar, y siempre tomar la decisión acercándome a lo que Dios esperaría de cada uno de nosotros. Más o menos esa es la idea. En el caso de la Iglesia Metodista Libre, cuando una persona se divorcia, en este caso los pastores, la Junta de Obispos tiene que analizar el caso y la Junta de Obispos es la que da el visto bueno si esa persona puede seguir pastoreando o si no debe de seguir pastoreando, si debe de esperar un tiempo o lo que sea, pero no se le cohíbe de pastorear porque está divorciado, a menos que esa persona no sea el culpable del divorcio. A menos que él no sea que lo haya provocado. En nuestro caso, como no tenemos junta de obispo aquí, porque solamente tenemos un solo obispo, lo que se hace es que el obispo conforme una comisión para tratar esos casos. Entonces esa comisión trata esos casos y toma las decisiones que crean más pertinentes cuando ocurren alguna situación en ese sentido. Pero después que esos casos se tratan, si hay que darle un tiempo de receso al pastor o lo que sea, si lo amerita, se le da un tiempo de receso, pero nunca una suspensión a no seguir pastoreando, porque en caso que el pastor no sea el culpable, porque si él es el culpable de que la situación pasara, ya eso se trata como pecado y se le da otro tratamiento diferente.
Pastor. Perdón, pastor. Pastor. Ah. Zaira y después José. Y es la última pregunta que voy a permitir para el otro grupo. Después al final podemos permitir más preguntas. Zaira. Gracias, pastor. Entonces, lo correcto sería esperar que el obispo designe una comisión, que los pastores estudien el caso y después determinar lo que se hace. No, mire, en el caso de que sea un pastor que tenga un problema de divorcio, ¿verdad? Entonces, el caso lo tiene que tratar el obispo con una comisión que él designe. Ahora, si es un hermano de la iglesia local, eso lo trata la junta administrativa junto con el comité de membresía y consejo local de la iglesia. Y en caso que la iglesia no pueda tratarlo por alguna circunstancia, entonces acude al superintendente para que le ayude. En caso que se necesite la iglesia la asistencia del superintendente, entonces se lo comunica para que el superintendente le ayude a lidiar con ese caso, en caso que la iglesia no pueda solucionar. Pero ya cuando son los pastores, no es la iglesia local la que decide eso, sino es el obispo ya directamente, junto con un comité que él conforma para eso. Eso es lo que dice nuestro libro de disciplina. José Martínez, ya con esa pregunta terminamos esta parte. Pastor, usted hizo un planteamiento acerca de que la persona más cercana a Dios es la que se escoge en determinada situación para el pastorado. Ahora bien, yo hago la pregunta: si la persona más cercana a Dios es divorciada y no por una situación provocada por él, sino por la pareja que tenía ya hace 10 años, 8 años, no importa el tiempo, y esa persona es nuevamente casada, pero es la persona más apta para ese ministerio en la iglesia, entonces no se debe escoger porque ya se ha casado 2 veces. No, hermano, mire, parece que usted no entendió bien lo que yo dije. No lo entendí, por eso estoy haciendo el planteamiento, porque no lo entendí. Voy a repetirle. Yo le dije que cuando en la iglesia hay 2 hermanos que reúnen las condiciones para cualquier trabajo en la iglesia, no tiene que ser pastor, pero cualquier tipo de trabajo en la iglesia, siempre se debe de escoger el que se acerque más al ideal de Dios. Siempre cuando hayan 2 personas que califiquen, ¿verdad? Que tengan la calificación. Ahora, si es uno solo que hay, ya se supone que si una gente hace 8 años, 10 años, como dice, que pasó por una situación y está en la iglesia, se supone que ya la iglesia trató eso, sanó eso, y ya la Biblia dice que ya todo lo que Dios perdona, ya eso fue echado al fondo del mar. Entonces ya yo supongo que esa persona está restaurada. Después, si con 8 o 10 años no está restaurada, entonces hay que comenzar de nuevo con esa persona. Entonces yo lo que estoy diciendo es que si hay 2 que califican y tienen las cualidades, se debe de coger el que esté más cercano al ideal de Dios, no el que esté más consagrado, porque eso sabe Dios, porque el corazón de la gente lo conoce Dios. Pero si vamos a escoger, debemos de escoger el que esté más cercano al ideal de Dios que Dios ha provisto en su palabra. Siempre debemos de acercarnos lo más posible al ideal de Dios. Eso fue lo que yo planteé ahorita, hace un momento, y no sé si le respondí, pero si no le respondí, podemos volver más adelante con la pregunta. Tal vez algún hermano más también tiene una idea y nos puede ayudar con eso. Pero vámonos para el grupo 5 y después entonces si hay alguna duda más sobre eso, la retomamos, no se preocupe. Un momento, grupo. Buenas noches. Nosotros somos el grupo 5 y nos tocó exponer sobre la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Mi nombre es Wendy Estrella. La introducción, vamos a hablar sobre la introducción a esta carta. Dice que esta es la última carta que escribió el apóstol Pablo. Era una de las misivas más personales de Pablo y fue escrita mientras él estaba en prisión esperando su muerte. Al acercarse la hora de su muerte, Pablo estaba más al tanto que nunca de lo que era la vida que él había vivido para Cristo, la vida que él estaba a punto de entregar y la vida eterna que le esperaba. En el saludo vemos que Pablo aún llama a Timoteo su hijo amado, su amado hijo, aún en la prisión. Pablo
se firma todavía como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Con esta expresión, él revela no solo que es apóstol, sino que lo es por la voluntad de Dios. Que el hacha del verdugo que cuelga sobre su cabeza está, pero por la voluntad de Dios. Que casi lo han olvidado completamente, pero es por la voluntad de Dios. En todas estas cosas, él se sentía más que vencedor por medio de aquel que lo llamó, que era el Señor Jesucristo. Ahora le toca a mi hermana Hilda. Sí. La herencia de Timoteo, las instrucciones pastorales. La principal razón por la que Pablo tenía que escribirle a Timoteo esta segunda vez parece haber sido que el apóstol se había enterado de que Timoteo estaba teniendo momentos de problemas en el trabajo de la iglesia, al grado que Timoteo hasta había llorado. Como es interesante ver cómo Timoteo se sintió estimulado, se sintió bien cuando el apóstol le escribe, diciéndole que él da gracias, cada vez que ora, él da gracias al Señor por él. Que el apóstol, que era su maestro, casi su padre, dice que verlo sería la fuente de mayor gozo para su vida. Y al recordar de la fe y la confianza que su madre y que su abuela habían tenido en él, Timoteo era poseedor de una herencia maravillosa, y eso es lo que Pablo expresa al comenzar esta carta. Pablo le dice que él no debe dar lugar a la timidez, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y ahora le toca a la hermana Belkis, y me toca a mí otra vez, porque la hermana Belkis está en el hospital. Me llamó hace un rato, que parece que tiene COVID, profesor. La experiencia de Pablo, un ejemplo. Parece que la mayor debilidad de Timoteo en este tiempo, en que Pablo escribe esta carta, era cierta tendencia a ser olvidadizo y a permitir que la presión de las dificultades presentes borraran la certidumbre de sus múltiples bendiciones. Ambas dificultades y bendición, ambas, la dificultad y la bendición, le habían venido como resultado de ser ministro del Evangelio. Por lo tanto, Pablo le exhorta a que él debe cargar su parte de sufrimientos y considerar también sus bendiciones, puesto que al final de cuentas Dios era responsable por la condición en que él se hallaba. No me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, le expresaba Pablo a Timoteo. Él le exhorta con intensidad que se aferre a las doctrinas sólidas, tal y como él le había enseñado, y que fuese celoso de la verdad mediante la ayuda del Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Los colaboradores de Pablo fueron fieles, pero los feligreses de las iglesias o habían sido olvidadizos o eran desconsiderados con Pablo, o bien se habían vuelto en su contra. Porque ellos lo dejaron solo en este tiempo. Muchos de ellos, de los feligreses de las iglesias de Asia, Pablo le expresa a Timoteo que ellos ya se habían olvidado de él y muchos hablaban mal de él, pero sus colaboradores estaban trabajando y sirviendo al Señor en ese momento. También el estímulo personal que Pablo le hace a Timoteo, él dice que él le exhorta a Timoteo a que obedezca todas las reglas de su profesión y a que sea el mejor trabajador posible. Las penalidades no debían impedirle que hiciera todo lo que estuviera a su alcance. Pablo continúa diciéndole a Timoteo que aunque él es prisionero por causa del Evangelio, el Evangelio en sí ofrece la única verdadera libertad que puede encontrarse. Por esta razón, el apóstol puede sufrirlo todo a la luz de la esperanza de la vida eterna. Amén. Ahora le toca a mi hermana Janet. Amén. Amén. Dios bendiga. Voy a continuar con la epístola de Timoteo.
del cual me toca el capítulo número 2, a partir del verso 14. Aquí tenemos las relaciones públicas. Observamos las diferentes recomendaciones e instrucciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Vemos como él dice, recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Es una recomendación para que él le exhorte a la congregación que deben cuidarse de estar contendiendo en palabras, ya que hay algunas situaciones de discusiones y de algunos temas que a veces se discuten dentro de la congregación, que a veces no convienen a la salud espiritual de la iglesia, porque el mismo apóstol le dice que esas cosas lo que llevan a la impiedad, y le cita a Himeneo y Fileto, diciéndole que estas personas se habían desviado del conocimiento de la verdad, diciéndole al pueblo que la resurrección ya se había efectuado. Entonces, el apóstol le hace estas recomendaciones porque eso estaba afectando la salud de la iglesia en aquellos días. Dice que cuando se dan esas situaciones de discusiones de algunos temas que no convienen, como dije anterior, pues esto lleva a que el pueblo entonces lo lleva a la impiedad y muchas veces lo lleva a salir fuera de camino. Y el apóstol le habla de que estas situaciones comen como gangrena. O sea, cuando algo le da gangrena a uno en el cuerpo, a alguna persona que tenga alguna herida o una situación, vemos que esa parte se pudre y hasta muchas veces hay que mutilarla. Entonces, eso mismo, ese malestar sucede en el pueblo de Dios, por lo que Pablo estaba dando esas recomendaciones finales a aquel joven que él tenía, que él confiaba, que él sabía que había recibido instrucciones desde la niñez por su madre y su abuela, y que él le recomendaba que se mantenga apegado a la palabra de Dios. También le decía que el siervo de Dios no puede ser contencioso, ¿verdad? Por lo que el siervo de Dios, el líder, debe actuar con sabiduría en las diferentes situaciones para tener una iglesia sana. También él les habla de que en una casa pueden haber objetos de oro, de plata, de barro, de madera, y que unos son para uso honroso y otro uso viles o deshonroso. Pero que si sucede algunas situaciones en el pueblo de Dios, si se acoge a las instrucciones de la palabra de Dios, entonces esa persona se limpia y puede alcanzar misericordia de Dios. Entonces él les dice que al apóstol, el apóstol le dice que siga la justicia, la fe, el amor y la paz. Son recomendaciones para un buen liderazgo. También tenemos la tendencia en el futuro. Vemos que también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Le está advirtiendo de tiempos que también van a venir difíciles, de los cuales muchas veces también van a ser perseguidos. Podía ser perseguido él, ya que también él había pasado alguna experiencia con Pablo cuando estuvo en Antioquía, aunque tal vez ellos se referían a este tiempo, el tiempo que ellos estaban viviendo, porque ellos esperaban que Jesús iba a venir para esos días. Pero esto es una descripción o un retrato del tiempo también en el cual nosotros estamos viviendo. Dice que habrán hombres amadores de sí mismo, avaro, vanaglorioso, soberbio,
blasfemo, desobediente a los padres, que es parte de lo que nosotros estamos mirando hoy día. A las cosas buenas le llaman mala. Entonces, todo en ese tiempo es bien acogido, pero sabemos que son señales del último tiempo, por lo cual el apóstol le hace esas recomendaciones a Timoteo para que se mantenga al margen de esas cosas y que como líder se mantenga apegado a lo que es la palabra de Dios. También él le cita a Janes y Jambre, dice que estas personas resistieron a Moisés. Todos sabemos que cuando Moisés fue donde el faraón, hubieron algunas señales de las cuales Moisés hizo, pero también el faraón quiso buscar magos, adivinos o hechiceros para que también lo hagan. Y vemos que la serpiente de faraón, de Moisés, se tragó la de ellos. O sea que ellos resistieron a Moisés. Asimismo, esas personas en la iglesia también resisten al siervo de Dios. También tenemos la fuente de victoria, donde él le dice con mucha seguridad a Timoteo, le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. O sea, Pablo está seguro de que quien le iba a suceder a él era una persona que valía la pena. Aunque Pablo estaba próximo a ser sacrificado, él entendía que estaba pasando el ministerio a una persona confiable, a una persona que había conocido el verdadero evangelio. Por lo cual le dice que persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea que las recomendaciones son recomendaciones que también nos sirven a nosotros en este tiempo. Yo digo que el libro de Timoteo son, claro, pues podemos decir que es inspirado porque está para nuestros días, pero también son instrucciones de los cuales el siervo de Dios debe mantenerse apegado a esta para dirigir una iglesia sana. Dios le bendiga. Dios le bendiga y Dios le guarde. Pues me corresponde tratar la última parte. Dice, la última exhortación de Pablo, un resumen del cargo, ¿verdad?, a Timoteo, según el capítulo 4, los versículos del 1 hasta el 8, nos dice que estos versículos suenan como la exhortación final de un superintendente general en un culto de ordenación, donde estuviera a punto de ordenar a un ministro por primera vez. Nos dice que observamos la pasión del corazón del apóstol y también el interés por su hijo Timoteo. Dice que Pablo exhorta a Timoteo que ante Dios y ante Jesucristo anuncie el mensaje, insista a tiempo y fuera de tiempo, sea en momento oportuno o no, tiene que anunciar el mensaje de salvación. Dice también que los corría a las personas, ¿verdad?, que va a instruir si cometen algún error o se equivocan, pero que lo haga animándolo y enseñándole con paciencia. O sea que el líder tiene que exhortar con paciencia. Tenemos que pedirle cada día al Señor que nos ayude a esas cosas. Dice también Pablo a Timoteo que llegarán tiempo en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta, sino que buscarán rodearse de maestros que le hablen de fábulas falsas, que lo estén complaciendo con palabras que ellos quieren escuchar. Pero debemos decir, ¿verdad?, lo que es necesario, aunque estemos en sufrimiento. Dice que Pablo también le exhorta que cumpla los deberes de un siervo de Dios, aunque esté en medio de los sufrimientos, en medio de que los persigan, de que le insten, le digan, ¿verdad?, que diga las cosas que no son, tiene que decir las cosas que son, las verdades que es la palabra de Dios.
Dice que el último testimonio, ¿verdad? Final, Pablo dijo que esperaba de un momento a otro la muerte y que para él la muerte era como un sacramento. También decía que en medio de la muerte estaba compartiendo los sufrimientos de Cristo en la cruz. Nos dice que Timoteo estaba conmovido al leer la carta que podía revelarle, ¿verdad?, Pablo sobre la muerte. O sea que podemos ver, ¿verdad?, el interés, el amor, la compasión que tenía en su corazón Pablo por su hijo Timoteo, pero también podemos ver que Timoteo también estaba preocupado porque ya se acercaba la muerte de Pablo. Así debemos nosotros también amarnos cada día de corazón. Dios le bendiga y Dios le guarde. Y la última parte que me tocaba a mí otra vez es su soledad y su decepción. El apóstol, estando en la cárcel, extrañaba a sus amigos. Tuvo que presentar su defensa solo. Sus colaboradores estaban desempeñando misiones evangelísticas y sus amigos en Roma lo habían abandonado. Pero a pesar de su soledad, testifica que el Señor ha estado con él y lo ha fortalecido para proclamar el evangelio. Dios lo había librado de sus enemigos, no para que él siga viviendo, sino para residir en el reino de los cielos junto a Jesucristo. Esta última parte es una parte que de verdad me impresiona mucho, la forma en que Pablo termina esta carta, porque él muestra que él, a pesar de que es el apóstol, Pablo, ¿verdad? El gran predicador, el gran hombre de Dios, el gran siervo de Dios, él también es un ser humano que siente, un ser humano que se duele, un ser humano que extraña a las personas que ama, que es algo que a veces a nosotros se nos olvida, de que nuestros pastores, nuestros líderes son seres humanos que sufren, seres humanos que batallan cada día para estar de pie sirviendo al Señor. Y seres humanos que también nos extrañan, que nosotros les demos el amor, ¿verdad? Que ellos se merecen. No solamente que nosotros estemos criticando su trabajo, sino también que nosotros estemos para amarles y para recordar junto a ellos todas las bendiciones que el Señor a través de ellos ha traído a nuestra vida. Y en una parte él dice que hasta tiene frío en la cárcel y le pide a Timoteo que le lleve una manta. Entonces es una parte en donde él presenta, donde él saca su corazón y lo pone en palabras para que nosotros podamos recordar que aún sean nuestros líderes, también son personas que tienen un corazón de servicio a Dios y a nosotros. Amén. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la oportunidad. Dios bendiga a este grupo por su exposición de Segunda de Timoteo. Más adelante, si hago una pregunta, la vamos a discutir, pero yo quiero que escuchemos la próxima exposición del libro de Tito. Entonces después, si hago una pregunta o una aclaración, la vamos a hacer al final. Así que vamos a dejar a Cheyenne y a Mesene, que tienen la siguiente exposición. Buenas noches a todos. Pues en esta oportunidad vamos a estar exponiendo lo que es la epístola pastoral de Tito. Mi compañero Mesene y yo, Catherine Cheyenne. Los temas que vamos a tratar son las características distintivas del libro, su contenido, cómo está estructurado, saludos, instrucciones, las instrucciones que da de acuerdo a los capítulos establecidos en el libro, y los saludos y despedidas finales y la bendición final que da Pablo acerca de este libro. Básicamente, en las características distintivas, vemos que esta carta es una de las epístolas pastorales
que son dirigidas a un pastor líder de la iglesia, junto a Primera y Segunda de Timoteo, que fue expuesto anteriormente, como la epístola de Tito, proporciona la primera evidencia de que la iglesia se había establecido en la isla griega de Greta, en el mar Mediterráneo. Eso lo vemos en Tito capítulo 1, versículo 5. Vemos más adelante cómo Tito tenía la responsabilidad de llamar a nuevos obispos en la iglesia. Pablo nombró algunos de los requisitos que veremos en el día de hoy, requisitos espirituales para lo que son los obispos, y además dio consejo específico a hombres, mujeres y siervos acerca del comportamiento apropiado de los santos. La epístola pastoral Tito, básicamente en su contenido, esta se estructura muy parecido a las demás epístolas pastorales, tal y como veíamos en Tito, Timoteo. Primero comienza con un saludo. La epístola de Tito es la penúltima de los escritos de Pablo. Es menos personal que Segunda de Timoteo, porque va dirigida a puntos específicos de Primera de Timoteo. Fue dirigida a uno de los colaboradores más fidedignos de Pablo, y exhala lo que es un aire de confianza y de fraternidad. Si bien es posible que Tito no haya sido dotado de talentos tan dotado así como Timoteo, tenía una personalidad muy estable y era menos dado al desaliento que Timoteo. Cuando Pablo le escribió, supervisaba el trabajo de la isla de Greta, como dije anteriormente, y la asignación que podía compararse por sus dificultades en la misma situación que fue escrita Corinto. En la parte del saludo vemos cómo Pablo se llama a sí mismo siervo, que esto significa literalmente esclavo de Dios o apóstol de Cristo. Como tal, básicamente, Pablo se expresa como un escogido de Dios a la fe y a la confianza del evangelio en cada una de sus cartas. Pero Dios, él especifica que no solamente lo ha llamado a trabajar para su obra, sino que lo ha llamado a tener una esperanza, esa esperanza que todos como cristianos tenemos en la vida eterna, la cual Dios había prometido desde hace muchísimo tiempo atrás y que ahora en esa epístola finalmente es revelado a través de lo que hoy vemos, el llamado evangelio de Dios. Así como Pablo habla en su carta a Tito y lo llama verdadero hijo de la comunión de la fe, él le desea gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Luego, más adelante, a partir del capítulo 1, versículos 5 al 9, él expresa instrucciones específicas en cuanto a ancianos y obispos. Pablo dejó a Tito en Greta para que terminara la organización de la iglesia en la isla y para que nombrara ancianos y obispos, y aquí entonces él comienza a dar instrucciones. Él dice, Pablo instruye a Tito sobre qué clase de hombre deben ser los ancianos y los obispos, cuáles características deben tener estos para poder realmente llamarse así. Deben de ser familiares, casados una sola vez, como se estuvo mencionando, con hijos disciplinados y en todo el sentido de la palabra deberían de ser moralmente correctos. El obispo ha de ser una persona intachable en su vida personal y en su vida espiritual y en su vida moral, siempre mostrando lo santo y bueno del evangelio. Además, ha de ser una persona correcta en su doctrina, capaz de instruir a otros y de refutar o
expresar una posición firme acerca de lo que cree y del error en cuanto a la doctrina. Otra de las instrucciones específicas que muestra esta epístola es a los falsos maestros. Básicamente, Tito debía de ser muy presente, debía de estar muy presente en las fuerzas que se oponían en las iglesias. ¿Por qué? Porque en este tiempo se presentaban muchas personas que se autoproclamaban maestros y sin embargo realmente iban totalmente contrario a lo que expresaba la ley y lo que era la doctrina que se había fundamentado por parte de Pablo. En esta ocasión procedía fundamentalmente en lo que eran los judaizantes, que eran hombres originados de Greta, que habían aceptado la herejía de que era necesario que el rito judío ceremonial de la circuncisión procediera a lo que es la salvación por la fe en Cristo. Básicamente, ellos entendían que si una persona era circuncidada, pues ya por esa razón ya procedía más cerca a estar salvo. Pablo cita a un filósofo de Greta llamado Epiménides, quien escribió a sus paisanos como mentiroso, bestias y falsos maestros. Y por último, Tito habla sobre el consejo a varios grupos de iglesia, del 2, en el capítulo 2, a partir del verso 1 al 10. En sus epístolas, Pablo siempre hace uso del término fe para designar la verdad del evangelio y cómo lo expresa Jesucristo. ¿Cómo lo expresa Jesucristo? Aquí el término doctrina varias veces se combina con lo que es la palabra sana doctrina. Y por eso habla acerca de las doctrinas que son saludables dentro de lo que es la fe cristiana. La sana doctrina debe ser el cimiento de la predicación de Tito, y para Pablo la doctrina carece de significado alguno a menos que resulte en vidas. Pablo básicamente lo que habla es dando consejos específicos sobre cómo podemos proceder en nuestro día a día. Pero esta carta va dirigida a que más que palabras se puedan expresar hechos contundentes de lo que verdaderamente nosotros podríamos profesar como una fe verdadera y fiel en Jesucristo. A continuación, les dejo con mi compañero Mesene, quien va a seguir con las demás instrucciones y el saludo final de esta epístola. Amén. Gloria a Dios. Mi nombre es Mesene Bilbreu y me congrego en la Iglesia Metodista Libre de San Cristóbal, Pastor Paul François. Tito era uno de los primeros compañeros, misioneros y obispos de la iglesia de Creta. Fue compañero y discípulo de Pablo. Esa carta escrita en el año 66 después de Jesucristo. La carta de Tito nos enseña la misericordia de Dios en la conversión y la justificación como base del mandato para los creyentes en Tito capítulo 3, verso 3 a 7. La palabra de Dios nos dice que Tito estuvo con Pablo en Jerusalén durante el primer concilio de la iglesia y ahí que Pablo lo escogió para hacer un trabajo de supervisar
para controlar la manera como funciona la iglesia, que es la más difícil. En esta epístola, Pablo la comienza con una salutación y la termina con muchas salutaciones y una bendición especial. En la epístola a Tito, el apóstol Pablo habla acerca de los deberes y la manera de actuar de los dirigentes de las iglesias, y habla también acerca de las responsabilidades del mismo Tito en sus relaciones con los varios grupos de personas de las iglesias. Entonces, en Tito capítulo 2, verso 7, el apóstol recomienda que Tito debe usar su autoridad para bien del pueblo de Dios, y que su manera actual sea tan recta que sirva de ejemplo para todos. Que igual a nosotros hoy como cristianos, en nuestro lugar, nosotros debemos tratar a ver cómo nosotros debemos ser un cristiano ejemplo. Para terminar, en Tito 3, verso 5, nos dice que la vida cristiana es posible por la bondad y el amor de Dios, el cual nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. En Juan capítulo 3, verso 16. Después de los saludos, el apóstol trata tres asuntos importantes en Tito capítulo 1, verso 1 a 4. La primera asunto es el carácter y la responsabilidad de los líderes de las iglesias, en Tito capítulo 1, versos 5 a 16. La segunda asunto es los consejos que Tito, de acuerdo con la verdadera doctrina del Evangelio, Tito capítulo 2, verso 1. La tercera asunto es cómo deben comportarse los cristianos en medio de un pueblo pagano y inmoral. Tito capítulo 3, verso 1 a 11. Al final de la carta se trata asunto personal y manda saludos a Tito y a otro cristiano, o sea, hermana de la iglesia en Creta, en Tito capítulo 3, versos 12 a 14. Aquí terminamos nuestra parte, mis amados. Dios le bendiga y lo guarde. Tenga buena noche. Ven, Dios le bendiga a mis hermanos por las exposiciones del día de hoy. Vamos a ver la clase entonces. Vamos a ver, en sentido general, ¿cómo ustedes evalúan esta clase? ¿Quién quiere comenzar? Pastor, excelente clase, muy buena. Excelente, pastor. Muy interesante, pastor. Para mí, yo aprendí mucho. Y aprendí algo muy interesante, y es que a Pablo, como los demás libros de la Biblia, a Pablo tenemos que entender bien el contexto en el que él estaba escribiendo, en qué momento, en qué tiempo, a quién él estaba escribiendo, porque a veces se da a malas interpretaciones el cómo él escribía. Entonces, yo creo que se necesita que se predique más de Pablo, para que nosotros podamos entender cómo dar amor a un líder, cómo lograr que un líder crezca y cómo lograr que al final, cuando nosotros no estemos, alguien se quede por nosotros. Eso es algo que me quedó de la clase. ¿Alguien más? Sí, pastor, excelente. Realmente ayer precisamente estaba hablando una persona sobre el temor a ejercer el ministerio pastoral. Y precisamente cuando vemos el listado
de todos los requisitos para hacer, ¿verdad?, el oficio ministerial, realmente da miedo, pero realmente se puede ejercer, y esto de las cartas pastorales a la iglesia como a los líderes realmente nos ha llenado de mucha satisfacción y deseo de seguir entendiendo más el propósito para el cual nosotros somos llamados. Así que le bendecimos mucho y declaramos el nombre poderoso de Jesús, que su ministerio se expande. Amén, gloria a Dios. Amén. Aquí, pastor. Sí, Ángel. Excelente, de verdad que sí. Y pudimos ver, ¿verdad?, que en las cartas pastorales, Pablo le habla a los pastores en todas las áreas, o sea, que no vea ni una, todas están incluidas. Deberíamos de continuar, ¿verdad?, analizando muy bien cada una de estas cartas, tanto las paulinas como las pastorales. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Pastor Bolívar. Sí, hable. Tomando en cuenta lo que decía la hermana Wendy Estrella, de que debemos de tener una buena exégesis bíblica, una buena teología para poder interpretar, porque muchas veces, como estaban diciendo mi compañero, hay que leer el texto y el contexto y desde el punto de vista cultural donde se escribe, y eso es lo que nos va a permitir no caer en falsas enseñanzas o doctrinas, ya que tenemos muchas instituciones, sectas, vamos a decirlo así, a una iglesia que han malinterpretado esta palabra, y por eso tenemos tanto problema hoy en día. ¿Alguien más? Sí, Pastor Estefan. Hable, sí. Siempre he dicho que me ha gustado mucho la metodología que usted aplica a cada una de sus asignaturas, como usted hace la retroalimentación y eso, pero hoy aprendí algo nuevo, entre otras cosas, y me llamó mucho la atención cuando usted estaba explicando el por qué Pablo había mencionado que las mujeres no debían de hablar en los servicios, en los cultos, porque en un momento, hace tiempo, yo hice esa pregunta y hubo un líder que me había dicho, bueno, que nos había dicho en ese entonces que eso se debió a que en el templo las mujeres estaban hablando mucho, que estaban teniendo un comportamiento un poco difícil, y por eso se le prohibió en ese entonces a las mujeres hablar y participar del servicio. Bueno, ¿alguien más? Pastor. Sí, muy edificante la clase, verdaderamente. Gracias por cada explicación y aclaración. Que Dios le siga bendiciendo. Yo me siento privilegiado que Chillén termine una materia conmigo. Porque... venció Chillén, venció. Sí, pastor, yo me quedé con la exhortación y el llamado que usted nos hizo a nosotros en la primera clase, de que debíamos estudiar, de que debíamos leer el material, y si era posible leer las 13 epístolas del apóstol Pablo durante la clase. Yo no he terminado, pero las estoy leyendo todas, y de verdad que ha sido como empezar de nuevo para mí, de verdad que muy, muy edificante, y les quiero exhortar a los demás estudiantes del seminario bíblico que vamos a aprovechar el material de las clases, que es muy bueno, muy completo, y que nosotros podamos ser curiosos, vamos a decir, o sea, leer y preguntar, cuando tengamos dudas, hablar. Y que me gustaría, pastor, si se puede, en ocasiones futuras, que podamos tener el tiempo de preguntas y respuestas en cada clase, no dejarlo como que para la última, porque se pierden algunas cositas. A veces es interesante el debate porque también se aprende. Esa sería como la única observación que yo le pudiera mencionar. Por lo demás, muy edificante y muy buena, de verdad que sí, muy buena. Sí, la observación muy importante que tú haces de las preguntas en cada clase, porque eso estuve pensando. Lo que pasa es que ya comencé así, tuve que terminar de esa manera, pero me di cuenta que no lo voy a volver a hacer más, porque hay cosas que se pierden y ya para la próxima como que no se retoma y se quedan en el aire. Ya para la próxima, según vayamos terminando un tema, ahí mismo hacemos la discusión que haya que hacer sobre ese tema, o si es, digo, cuando me corresponde otra vez trabajar alguna materia,
lo voy a hacer de esa manera y gracias por la observación, porque en realidad me di cuenta ya cuando íbamos por mitad de clase que era más provechoso hacerlo de una vez. Sí. ¿Alguien más? No, excelente, pastor, El excelente. hermana Cruceli, y ya con el hermana Cruceli terminamos hoy entonces. Vamos a ver. Bueno, para mí fue excelente. Y creo que Pablo es un ejemplo para nosotros en este tiempo. Todavía creo que él está formando líderes, que es a nosotros en este tiempo. Y aprendí bastante de esta materia y muy excelente, como dice la joven, su temática para dar esta clase. A mí siempre me decía que el pastor era muy como, pero vi que no, que las clases que he tomado con usted han sido de mucho provecho. Amén. Sí, para mí también esta clase fue de mucho provecho porque yo también junto con ustedes leí la epístola Paulina. Ayer terminé de leerla. Yo desde el primer día me puse a leerla y ayer la terminé de leer. O sea que para mí me sirvió de repaso y más aprendizaje, porque cada vez que uno da esta materia también uno va aprendiendo también. O sea que no solamente son los alumnos, también el maestro va aprendiendo junto con ustedes. Así que yo les suelto a ustedes que no estudien para buscar títulos, estudien para aprender, lean y lean y lean, porque así nadie lo puede manipular ni lo puede engañar. Y apliquen la palabra de Dios a su vida, según vayan leyendo para que les sea de bendición. No lean para ustedes discutir ni para que los demás vean que ustedes saben más que ellos, sino para que ustedes puedan acercarse más a Dios y puedan tener una mejor relación con Dios y con los demás también. Así que Dios nos bendiga y Dios nos guarde, mis hermanos y hermanas. Y espero la tarea número 4 de cada uno de ustedes lo más pronto posible para ver si esta semana que viene podemos ya publicar las calificaciones en el nombre del Señor. Así que Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Y yo quiero que Muchas gracias. hermano Mazo Buenas noches. ore al Señor dando gracias por todo lo que hemos hecho en esta materia y que el Señor nos siga dando entendimiento y sabiduría para entender los misterios que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Amén, amén, pastor. Gracias por todo. Señor, te bendecimos en esta hora. Te damos gracias. Gracias, Señor. Bendice nuestro maestro y pastor. Señor, sigue ayudándole, sigue iluminando su mente como tú lo has hecho. Señor Dios, gracias por él, por su familia. Y gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos. Gracias, Señor, porque en esta clase tú eres el centro, Señor. Tú eres el guía, oh Dios de gloria. Gracias por tu palabra, porque hemos sido edificados en gran manera. Mira que nos despedimos en este momento, Señor, de esta clase, pero sabemos que vamos a seguir, Señor, buscándote cada día más, aprendiendo cada día más. Guíanos, amplía nuestras mentes, Señor, nuestros horizontes, oh Dios de glorias espirituales. Sabemos que tú lo puedes hacer y danos la sabiduría, danos la actitud correcta para asumir este reto que tenemos. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga, buenas noches a todos. Shalom.